Lo veníamos contando durante esta mañana, ya se han intercambiado los primeros prisioneros entre Kiev y Moscú tras el acuerdo alcanzado en Turquía. El de hoy ha sido un primer intercambio de 390 prisioneros por país, al que seguirán otros hasta alcanzar los 1000 acordados por cada bando. Para ahondar en este intercambio vamos a conectar con nuestra enviada especial Catalina Gómez Ángel. Catalina, muy buenas tardes ahí ya. ¿Qué es lo que ha pasado hoy durante este intercambio que hemos podido ver? Bueno, Rodrigo, pues ha sido un día lleno de expectativas, felicidades y tristezas. Expectativas porque no solamente, obviamente, las familias de todos los prisioneros en Ucrania, tanto militares como civiles, estaban a la expectativa de quiénes eran esas primeras personas que iban a llegar en este intercambio de 1000 por 1000 que se iba a hacer en estos 3 días. No sabíamos la cifra, solamente ya cuando habían cruzado la frontera, tanto los ucranianos hacia el lado ucraniano, obviamente, y los rusos hacia su frontera, el presidente Volodymyr Zelensky anunció que habían sido 390 en el día de hoy, de los cuales 120 eran civiles. Y ahí empezó una expectativa. Mira, donde estábamos en la ciudad de Chernihiv, habían llevado gente de todas partes del país, familias con fotos de los suyos a la espera de tener suerte y que alguno de sus maridos o sus hijos o sus hermanos y también mujeres fueran quienes venían en ese intercambio primero. Y así que cuando fueron llegando ya hasta este lugar, después de haber encontrado en la frontera, mostraron las fotos y luego llegaron ya hasta el punto donde se encontraron con sus doctores y con los periodistas que los encontrábamos y también con las familias. Pues hubo muchos momentos muy bonitos de alegría, o sea, de familias que estaban ahí y se encontraron con los suyos, otras mujeres, porque están siempre agrupadas, gritando nombres, y entonces aparecía alguno y decía, bueno, su mamá está aquí, lo llamaban y él le hablaba, y imagínense la emoción. Y luego lo que nos encontramos también fue con gente que quedó absolutamente triste, devastada, porque obviamente los suyos no venían en ese intercambio y a la espera de lo que pueda suceder en los próximos intercambios. Hablábamos con el representante ucraniano para este tipo de negociaciones y de intercambio de prisioneros. Nos decía que cada cual de los 65 que se han llevado hasta ahora son muy diferentes y que este tenía en particular que la mayoría de quienes llegaban eran gente que había sido capturada en esos primeros meses de la invasión a gran escala. Estamos hablando de gente que cayó durante la lucha y la defensa de la ciudad de Kiev, de Mariupol, de Gerson. Entonces, gente que lleva más de 3 años en cautiverio y muchos veníamos, como lo vimos, en estados muy lamentables, flacos, perdidos, realmente en muy malas condiciones, y cada uno iba entrando pues en un camino que les hicieron hacia evaluaciones médicas y a un tratamiento, generalmente, que es lo que pasa en Ucrania. Después de este proceso van a unos tratamientos médicos antes de volverse a reunir con su familia. Pues desde luego me imagino que habrá sido una jornada emotiva para muchos, como bien cuentas, Catalina. Pero ambas partes han informado también hoy que ha habido civiles en este intercambio. ¿Qué implica esto? Porque en principio es algo que prohíbe el derecho internacional. Lo prohíbe el derecho internacional humanitario, lo que no significa que no exista. Mire, sabemos por organizaciones de derechos humanos con las cuales hemos estado hablando en los últimos días, de que hay miles de civiles que están en prisiones rusas, pero solamente se conocen el nombre de 1.500 ucranianos, así, o sea, documentados, que están en control de Rusia, y muchos de esos pasaron en esas listas que presentó Ucrania. Lo sabemos porque no lo han confirmado estas organizaciones. Sin embargo, estaban a la espera de si realmente iban a venir civiles. Al final, en este primer intercambio llegaron 120. Lo que sorprende, porque también lo dicen estas organizaciones de derechos humanos, es que Ucrania no tiene realmente civiles, porque esos civiles que estuvieron presentes durante la invasión de Kursk, que es el único territorio ruso que ha estado en control de Ucrania, y bueno, hay algunas incursiones a áreas de Belgorod, ahí no se capturó ningún civil, al menos eso es lo que dicen las organizaciones civiles ucranianas. Sin embargo, cuando se le preguntó al ministro de Defensa Umarov, cuando vino ya a encontrarse con los periodistas después de recibir a los prisioneros, quiénes eran esos 120 rusos o ucranianos, no sabemos qué nacionalidad tienen, que habían sido entregados, dijo que él no iba a dar mayores detalles. Así que es una gran incógnita. También sabemos que hay periodistas ucranianos capturados por Rusia. No sabemos, o por lo menos no se ha anunciado
que vengan, y sí se sabe que hay 3 mujeres entre ellos. Mire, es muy emocionante. Aquí al frente mío acaba de parar un bus, estamos en toda la carretera con gente que pertenece a la Guardia de Fronteras. Aquí quienes hacen ese intercambio obviamente pertenecen a las Fuerzas Armadas ucranianas, pero hay del ejército, hay de las fuerzas de la Fuerza Nacional, hay de la policía, hay de la Guardia de Frontera, hay de muchos, de los aeroespaciales, de los Marines, y cada uno recibe pues a los suyos. Y aquí estamos viendo cómo un grupo de estos prisioneros se bajan en medio de la carretera a estirar las piernas, y es bastante bonito. Pero si hablábamos de los civiles, y ha sido una gran sorpresa. Bueno, y ahora cabe quizás una pregunta, ¿no? En este tira y afloja que estamos viendo en las últimas semanas por un posible acuerdo de paz, ¿este intercambio hay que entenderlo como un hecho aislado o sí que puede ser un primer paso hacia un acercamiento mayor? Hay esperanzas de que esto sea un primer paso, pero hemos visto después de este acuerdo, recordemos que después de ese encuentro que hubo en Estambul, en el cual primero el presidente Zelensky estuvo allí esperando a reunirse con el presidente Putin, que nunca llegó, y mandó esta delegación de muy bajo nivel, que al final terminó reuniéndose con esta delegación encabezada por el ministro de Defensa ucraniano. Pues terminaron, lo único que se sacó de allí fue ese intercambio de 1000 por 1000 que vemos hoy. No deja de ser el intercambio más grande que se ha dado desde el comienzo de la invasión a gran escala. Póngalo en una perspectiva, hasta ahora se habían intercambiado 5000 de lado y lado, y hoy se intercambian, o en estos 3 días se intercambian 1000, así que es bastante grande. Pero hablábamos hoy con las personas responsables y ellos dicen que esperan que estos intercambios sean muchísimo más grandes en el futuro. Ucrania le dijo a Rusia que ellos estaban dispuestos a intercambiar todos los prisioneros de guerra que tuvieran en este momento en todas sus cárceles, pero lo que se conoce es que ellos no aceptaron. Sin embargo, estamos a la espera de lo que pueda pasar en esos nuevos encuentros, si llegan a darse, por lo menos como se ha planteado en el Vaticano. Pero hemos visto lo que hemos sabido en esta semana, por ejemplo, que el presidente Putin le había dicho a sus homólogos europeos que él pensaba que Putin no quería básicamente hacer la paz, y luego dijo el ministro de Exteriores Lavrov que ese cese al fuego no estaba ya en consideración. Entonces hay muchas dudas en el terreno. Sin embargo, hay una esperanza de que este sea un primer paso, que, como dicen ellos, intercambio, cese al fuego, y posteriormente, ahí donde va, había un bus de prisioneros que iba a mis espaldas, luego que por último haya una manera de parar esta guerra, que es el fin de estas negociaciones.